Imagínese caminando por las calles históricas de Jerusalén, una ciudad donde el tiempo parece congelado en la eternidad. Oculto debajo de estos antiguos caminos se esconde un secreto velado durante casi 2 milenios. Una revelación que podría alterar nuestra comprensión de la historia y la fe. ¿Es este el lugar de enterramiento de Jesucristo? Por primera vez en cientos de años, un equipo de arqueólogos dedicados levantó con cuidado el revestimiento de mármol de la tumba dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, un monumento sagrado para innumerables cristianos que creen que marca el lugar de la crucifixión, sepultura y resurrección de Jesús. Lo que descubrieron sorprendió a investigadores, historiadores y creyentes por igual. Debajo de la última capa encontraron una losa funeraria. Según una tradición de larga data, esta es la misma piedra donde se colocó el cuerpo de Jesús después de la crucifixión. A través de un análisis meticuloso de los materiales circundantes, los investigadores rastrearon sus orígenes hasta el siglo IV. Precisamente cuando el emperador Constantino identificó este sitio como el lugar de enterramiento de Cristo. Este descubrimiento tiene un significado que trasciende la mera geografía. Durante casi 2000 años, esta tumba ha sido el centro de guerras, reconstrucciones y peregrinaciones religiosas. Los devotos arriesgaron sus vidas para salvaguardar su santidad, y ahora, armados con tecnología de vanguardia, los científicos modernos están desentrañando sus misterios ocultos. Viajemos al año 326 de Cristo. Un momento crucial en la historia. El emperador Constantino, el primer gobernante romano que abrazó el cristianismo, ordenó la demolición de un templo pagano en Jerusalén, que según la tradición local se había construido sobre el lugar de entierro de Jesús. Inspirado por la profunda importancia del lugar, Constantino ordenó la construcción de una magnífica iglesia, la Iglesia del Santo Sepulcro. Esto fue más que un simple proyecto de construcción, fue una proclamación audaz. Constantino pretendía establecer el cristianismo como piedra angular de un nuevo imperio, dejando atrás su pasado pagano. La Iglesia del Santo Sepulcro se alzó como un faro de fe, desafiando el paso de los siglos y convirtiéndose en un símbolo de resistencia y devoción. Sin embargo, la supervivencia de la iglesia no estaba asegurada. En el año 614 d.C., el ejército persa tomó por asalto Jerusalén, arrasó la iglesia y se apoderó de lo que muchos veneraban como la verdadera cruz de Jesús. Después de su reconstrucción, la calamidad golpeó de nuevo en 1009, cuando el califa al-Hakim ordenó la destrucción de la iglesia. Imagine la angustia de los creyentes al presenciar cómo su monumento sagrado era reducido a ruinas repetidamente. Sin embargo, sin dejarse intimidar por estas tragedias, los cristianos reconstruyeron la iglesia, ayudados esta vez por el emperador bizantino Constantino IX. Cuando los cruzados llegaron a Jerusalén en 1099, la iglesia del Santo Sepulcro se alzaba como una fortaleza inquebrantable de fe, que encarnaba no solo el fervor religioso, sino también el espíritu indomable de quienes se negaron a permitir que la historia borrara sus creencias. Avanzamos rápidamente hasta la era moderna, donde los avances científicos están arrojando nueva luz sobre las narrativas antiguas. En las últimas décadas, los arqueólogos descubrieron evidencia que vincula firmemente la tumba con la era de Constantino. Mediante la datación por radiocarbono, los investigadores confirmaron que el mortero que se encuentra dentro de la tumba data del siglo IV, lo que coincide con el reinado de Constantino y sus esfuerzos por identificar el lugar de enterramiento de Jesús. Cuando los expertos examinaron recientemente la estructura, se alarmaron
por su precario estado. Las grietas se habían extendido por las paredes de mármol y siglos de desgaste amenazaban con derrumbar el sitio. Preservar esta tumba no fue simplemente un acto de devoción religiosa, sino un compromiso de salvaguardar un capítulo fundamental en la historia compartida de la humanidad. La ciencia moderna proporcionó herramientas invaluables para restaurar y estudiar la tumba. Entre las técnicas más significativas estaba la luminiscencia estimulada ópticamente, que permitió a los investigadores fechar con precisión los materiales, midiendo su última exposición a la luz solar. El mapeo láser avanzado creó modelos tridimensionales detallados de la tumba, revelando debilidades estructurales y guiando los esfuerzos de restauración para asegurar que el sitio perdure para las generaciones futuras. A pesar de estos avances, la autenticidad de la tumba sigue siendo un tema de intenso debate. Los críticos argumentan que la designación de Constantino del sitio como lugar de entierro de Jesús puede haber sido impulsada políticamente, con la intención de fortalecer el floreciente imperio cristiano. Los escépticos señalan discrepancias entre la ubicación de la iglesia del Santo Sepulcro dentro de las murallas de la ciudad de Jerusalén durante la época de Constantino y las descripciones bíblicas que ubican el entierro de Jesús fuera de la ciudad. La evidencia arqueológica sugiere que el área estaba efectivamente fuera de las murallas de la ciudad en el siglo I, lo que da credibilidad a la identificación de Constantino. Sin embargo, algunos siguen sin estar convencidos. Otro sitio, la tumba del jardín, se ha propuesto como un lugar de entierro alternativo. Aunque data de la Edad de Hierro, varios siglos antes de la época de Jesús, la tumba del jardín sigue atrayendo a peregrinos, en particular protestantes, que prefieren su simplicidad al diseño ornamentado de la iglesia del Santo Sepulcro. El debate sobre el lugar de enterramiento de Jesús reavivó el interés mundial en 2007 con el estreno del documental The Lost Tomb of Jesus, La tumba perdida de Jesús, producida por el cineasta James Cameron y dirigida por Simcha Jakubowicz. La película se centra en la tumba de Talpiot, un lugar de enterramiento del siglo I descubierto en Jerusalén en 1980. Los osarios encontrados en su interior tenían inscripciones como Jesús, hijo de José, María y Judas, hijo de Jesús, lo que llevó a los cineastas a afirmar que este era el lugar de enterramiento de Jesús y su familia, una teoría que contradice las creencias cristianas tradicionales. El documental desató una tormenta de controversias. Los académicos criticaron a los cineastas por sensacionalizar sus hallazgos y sacar conclusiones que no estaban respaldadas por pruebas sólidas. Una de las principales objeciones fue la similitud de nombres como Jesús, María y José durante esa época, lo que hace muy probable que familias no relacionadas pudieran compartir las mismas inscripciones. Además, la inscripción Judas, hijo de Jesús, entra en conflicto directo con las enseñanzas cristianas, que no respaldan la idea de que Jesús tuviera un hijo. El análisis de ADN de los restos del osario no reveló ningún vínculo materno entre los individuos etiquetados como Jesús y María, lo que debilita aún más las afirmaciones de la película. Imagínese esto: una teoría controvertida sobre un vínculo familiar entre Jesús y María Magdalena provocó un intenso debate, alimentado por las afirmaciones de un documental que carecía de pruebas concluyentes. Los escépticos destacaron rápidamente que el análisis de ADN no reveló ninguna conexión paterna, lo que sugiere que la relación entre los individuos en la tumba de Talpiot podría haber sido la de hermanos o primos. Los arqueólogos también cuestionaron las afirmaciones del documental, señalando inconsistencias críticas. Por ejemplo, la tumba de Talpiot está lejos de cualquier punto de referencia cristiano conocido del siglo I.
Además, la interpretación del término Mariamne como referencia a María Magdalena fue ampliamente discutida, y muchos académicos argumentaron que el nombre tenía un significado más amplio en los textos antiguos. Los debates en curso sobre la iglesia del Santo Sepulcro, la tumba del Jardín y la tumba de Talpiot subrayan la intrincada interacción entre la fe, el análisis histórico y los descubrimientos arqueológicos. Cada sitio ofrece una perspectiva única, que resuena de manera diferente según las creencias individuales. Para muchos cristianos tradicionales, la iglesia del Santo Sepulcro se erige como un lugar sagrado, lleno de significado histórico y espiritual. Mientras tanto, sitios alternativos como la tumba del Jardín o la tumba de Talpiot invitan a una exploración más profunda y al cuestionamiento de las narrativas establecidas sobre el entierro de Jesús. Un hito monumental ocurrió en 2016 cuando la iglesia del Santo Sepulcro se sometió a una extensa restauración, lo que marcó el primer estudio integral del sitio en casi 5 siglos. Años de desgaste natural, perturbaciones sísmicas y el peso de su inmenso valor histórico habían hecho mella en la integridad estructural de la tumba, amenazando su propia existencia. El edículo, el santuario que encierra la tumba, presentaba daños visibles, incluidas grietas y paneles de mármol debilitados. En respuesta a estos desafíos, las comunidades ortodoxa griega, armenia y católica romana, que administran conjuntamente la iglesia, dejaron de lado siglos de desacuerdos para colaborar en un ambicioso proyecto de restauración. Mientras los equipos de restauración desmantelaban meticulosamente la losa de mármol que cubría la tumba, descubrieron hallazgos asombrosos. Debajo de la capa superior, descubrieron una segunda losa, adornada con una cruz y que probablemente data de la época de las cruzadas. Aún más notable fue el descubrimiento del lecho funerario original de piedra caliza, expuesto por primera vez en la historia moderna. Esta piedra, que durante mucho tiempo fue considerada el lugar de descanso de Jesús después de la crucifixión, sigue siendo un punto focal de devoción. Los investigadores aprovecharon la oportunidad para realizar estudios exhaustivos, recogiendo muestras de mortero, sedimento y otros materiales para su análisis. Mediante técnicas avanzadas de imagenología y escaneo estructural, desentrañaron detalles ocultos sobre la construcción del edículo y restauraciones anteriores. Sus hallazgos reforzaron el estatus del sitio como un monumento cristiano venerado durante casi 2000 años, reforzando su importancia histórica y espiritual. El debate sobre la ubicación exacta del entierro de Jesucristo está lejos de resolverse. Si bien muchos eruditos y autoridades religiosas consideran que la iglesia del Santo Sepulcro es el sitio más plausible, persisten interpretaciones alternativas, cada una de las cuales arroja luz sobre diferentes facetas de la fe y la historia. Los escépticos sostienen que la selección del sitio por parte del emperador Constantino puede haber tenido motivaciones políticas, sirviendo como un símbolo unificador para el floreciente imperio cristiano. La centralización del culto cristiano en Jerusalén fue una declaración poderosa, pero algunos cuestionan si el simbolismo superó la precisión histórica. Descubierta en 1867, la tumba del Jardín ofrece una narrativa alternativa. Situado fuera de los muros de la ciudad vieja de Jerusalén, este lugar coincide con las descripciones bíblicas del entierro de Jesús en un jardín cerca del Gólgota. Su atmósfera serena y su parecido con las tumbas antiguas descritas en las Escrituras lo han convertido en un destino favorito para los peregrinos protestantes que buscan una conexión más personal con la historia de Jesús. A pesar de su atractivo espiritual, la tumba del Jardín enfrenta desafíos arqueológicos importantes. Los expertos han datado el sitio en la Edad de Hierro,
siglos antes de la época de Jesús, por lo que es poco probable que coincida con la tumba recién tallada descrita en los Evangelios. Sin embargo, para muchos creyentes, su entorno tranquilo simboliza la esencia de la muerte y resurrección de Jesús, independientemente de las inconsistencias históricas. La historia de Jesucristo continúa inspirando innumerables representaciones artísticas y culturales, lo que refleja su impacto perdurable en la humanidad. La llegada del cine a principios del siglo XX marcó un nuevo capítulo en este legado, con cineastas que se esforzaron por capturar la esencia de su vida y enseñanzas en la pantalla grande. Uno de los primeros ejemplos, La Pasión de Cristo en Oberammergau, 1898, documentó una famosa tradición teatral alemana. A esta película le siguió la película muda Del pesebre a la cruz, 1912, que fue pionera en la narración de historias para representar la vida de Jesús con profundidad visual y emocional. A medida que la tecnología cinematográfica evolucionó, los directores adoptaron la grandeza de las narraciones bíblicas. El Rey de Reyes, 1927, de Cecil B. DeMille, estableció un punto de referencia para el cine religioso con su escala épica y tono reverente. Estas primeras producciones no solo reflejaban la devoción cristiana, sino que también mostraban la resonancia universal de la historia de Jesús. A mediados del siglo XX surgieron suntuosas epopeyas bíblicas que capturaron la imaginación de audiencias globales. Clásicos como Ben-Hur, 1959, y La historia más grande jamás contada, 1965, dieron vida a la narrativa de Jesús con escenarios monumentales, elencos repletos de estrellas y bandas sonoras evocadoras. Estas películas exploraron no solo el mensaje espiritual de Jesús, sino también los contextos sociales y políticos de su época. Jesús de Nazaret, 1977, de Franco Sefirelli, una miniserie de 6 horas, sigue siendo una de las representaciones más emblemáticas de Cristo. Con Robert Powell en el papel principal, la serie es celebrada por su seriedad emocional, autenticidad histórica y exploración profunda de las enseñanzas de Jesús. Su atractivo perdurable subraya la fascinación continua de la humanidad por la figura de Jesús y su legado. La representación cinematográfica de Jesucristo continúa evolucionando y a menudo ocupa un lugar central durante las celebraciones de Pascua en todo el mundo. Sin embargo, no todas las interpretaciones de su vida han sido aceptadas universalmente. A medida que los directores comenzaron a superar los límites creativos, algunas interpretaciones de Jesús provocaron una considerable controversia. La película de Martin Scorsese de 1988, La última tentación de Cristo, presentó a un Jesús profundamente humano que luchaba con la duda y la tentación. Si bien muchos aplaudieron su profundidad psicológica, otros condenaron la película por alejarse de las visiones teológicas tradicionales. De manera similar, La Pasión de Cristo, 2004, de Mel Gibson, provocó reacciones polarizadas. Su representación cruda e inquebrantable del sufrimiento de Jesús despertó emociones profundas, resonando profundamente en el público de todo el mundo, incluso cuando los críticos cuestionaron su intensidad gráfica. A pesar de los debates, la película se convirtió en una sensación de taquilla, consolidando su lugar como una de las películas religiosas más exitosas de todos los tiempos. En los últimos años, producciones como The Chosen, 2019, han transformado la forma en que se cuenta la historia de Jesús en la pantalla. Esta innovadora serie de varias temporadas ofrece una perspectiva más íntima, centrándose en las vidas de los seguidores de Jesús e ilustrando cómo sus enseñanzas transformaron su mundo. Al humanizar a los discípulos y retratar a Jesús con una compasión sin igual, The Chosen ha revitalizado las narrativas bíblicas familiares, cautivando a millones de espectadores de diversas religiones.
Su narrativa innovadora subraya por qué la vida de Jesús sigue siendo tan cautivadora. Trasciende las fronteras religiosas, profundizando en temas universales como el amor, el sacrificio, el perdón y la redención que resuenan en todas las culturas y generaciones. Otras producciones notables como Son of God, 2014, y clásicos animados como The Miracle Maker, 2000, han presentado con éxito la historia de Jesús a audiencias más jóvenes, asegurando que sus mensajes atemporales sigan siendo relevantes en los años venideros. Estas adaptaciones sirven como puntos de referencia culturales, reflejando la fascinación duradera de la humanidad por sus enseñanzas y el profundo impacto de su sacrificio. La reciente apertura de lo que se cree que es la tumba de Jesús, después de casi 2000 años, marca no solo un logro histórico y arqueológico notable, sino también un recordatorio conmovedor de la naturaleza inquebrantable de la fe. Debajo de capas de mármol, piedra y mortero de siglos de antigüedad, se esconde una historia que trasciende la religión y une a personas de todas las épocas y culturas a través de un sentimiento compartido de asombro y admiración. Esta revelación inspira una reflexión sobre el paso del tiempo, la resiliencia de la fe y la incansable búsqueda de la verdad por parte de la humanidad. Si este viaje a través de la historia y la fe te ha cautivado, considera mostrar tu apoyo haciendo clic en Super Thanks. Tus contribuciones ayudan a impulsar la creación de estas narraciones en profundidad, sacando a la luz los misterios del pasado y las lecciones que contienen para el presente. En esencia, la inauguración de la tumba nos recuerda la importancia vital de la preservación, no solo de los monumentos físicos, sino también de los valores y las tradiciones que nos unen como comunidad global. La Iglesia del Santo Sepulcro, que ha soportado siglos de conflicto, terremotos y devastación, es un testimonio de la determinación de la humanidad de proteger lo que es sagrado. Los descubrimientos realizados durante su restauración subrayan la poderosa sinergia entre la ciencia y la fe. Lejos de ser adversarios, estos reinos pueden colaborar para iluminar verdades más profundas. A través de tecnologías avanzadas como la datación por radiocarbono y la imagen estructural, los científicos han unido las tradiciones antiguas con la comprensión moderna. Esta asociación pone de relieve que la búsqueda del conocimiento no disminuye la fe, sino que la enriquece, ofreciendo una visión más amplia del pasado y reafirmando el significado espiritual de la creencia en el presente. Gracias por ver el video y por ser parte de este increíble viaje. No olvides suscribirte al canal para conocer más historias que unen el pasado y el presente. Hasta la próxima. Cuídate y mantén la curiosidad.